Hola, ¿qué tal? Les saluda Estefanía Colombari. Bienvenidos a En Profundidad, un espacio que hemos estado dedicando para conversar con los candidatos a la presidencia sobre específicamente sus propuestas en los planes de gobierno. Y el día de hoy me acompaña el candidato de Nueva República, don Fabricio Alvarado, desde la virtualidad. Bienvenido, don Fabricio. Gracias, Estefanía. Gracias por la oportunidad y aquí a la orden siempre. Don Fabricio, me gustaría que comenzáramos específicamente. Obviamente su plan de gobierno está constituido por varias propuestas, pero me gustaría que nos centráramos en las que usted considera son las tres prioritarias. Tres propuestas, tres promesas de campaña que usted hace, que las considera como quizá las más importantes de su plan de gobierno. Gracias por la pregunta, Estefanía. Sí, nosotros hemos hecho un trabajo de varios meses gracias a 16 equipos programáticos que han estado trabajando y que conformaron nuestro plan de gobierno llamado Plan Esperanza. Inicio invitando a la gente a descargar el plan de gobierno y poder pues leer los capítulos que más les interesen o bien todo el plan. La versión en PDF está en la página fabricioalvarado.cr. Ahí pueden ver, igual en nuestra página de Facebook hay participaciones que hemos hecho en debates, entrevistas, donde hemos explicado también parte de la propuesta. Creo que hay tres ejes que para nosotros son fundamentales. Uno tiene que ver con generación de empleo a través de distintas herramientas que tienen que ver con, por ejemplo, obras de infraestructura como el Canal Verde Interoceánico, como la ampliación del aeropuerto de Liberia, como el trabajo para también convertir el aeropuerto de Limón en un aeropuerto internacional como debe ser, a pesar de que ya es internacional, no funciona como tal, aeropuerto en la zona sur y otras obras de infraestructura. Esa misma reactivación para generar empleo a través de la pues reactivación del sector turismo, que perdió más de 200,000 empleos en la pandemia a través de distintas herramientas de financiamiento, fondos de capital de riesgo, apoyo a las pequeñas y medianas empresas a través del bono PYME, lo cual por supuesto beneficiaría no solo a las pyme turísticas, sino también a las agrícolas, las comerciales, las tecnológicas y pues por supuesto una agresiva campaña para captar recursos a través de herramientas que no sean más impuestos. Estamos en contra de más impuestos, pensamos que es mejor disminuir impuestos y para eso incluso hemos presentado varios proyectos, dos de ellos ya aprobados, el de la instalación de escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas, el de la venta de activos ociosos, proyectos que ya fueron aprobados y que no han sido firmados por el presidente, y también otro proyecto que es para la disminución del IVA del 13 al 9%. Esa es una. La segunda tiene que ver con el tema de educación. Es fundamental hacer una reforma educativa que hemos planteado desde diferentes flancos. La educación tiene que tratarse desde el punto de vista de lo que se le enseña a nuestros niños, por eso hemos planteado una reforma que implemente la metodología STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, para potenciar las habilidades blandas, potenciar la capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo de nuestros estudiantes, prepararlos con bilingüismo, con herramientas para emprender, con educación financiera para las ocupaciones del futuro y por supuesto esto va de la mano con un trabajo con los educadores muy serio para dignificar a los educadores, para capacitarlos, para trabajar de la mano con ellos. También, por supuesto, conectividad, 100% conectividad en todo el país, es otra de nuestras propuestas del Plan 1414, que hemos denominado así. Y también, por supuesto, lo que tiene que ver con infraestructura educativa. Hay 883 centros educativos con orden sanitaria y hay que atacar ese problema, pues necesitamos tener a nuestros estudiantes en clases presenciales lo más pronto posible también. Por supuesto que el tema de la virtualidad o de la conectividad más bien es entendiendo que pues la virtualidad también es parte ya de nuestra realidad y habrá momentos, esperando sea muy pronto que se acabe todo este tema de la pandemia, pero habrá momentos en los que de pronto podría ser necesario otra vez entrar ya sea en el modelo virtual o en un modelo híbrido que una lo presencial y lo virtual. Y en tercer lugar, el tema de la seguridad. Estefanía y amigos, la seguridad hoy por hoy es un reto mayúsculo en el sentido de que Costa Rica y especialmente en algunas zonas como Punta Arenas y Limón se ha convertido en zona violenta, zona de asesinatos entre bandas locales narco y zona de incluso de peligro para los turistas que visitan nuestro país. Hoy me decía un buen amigo empresario turístico que ya Estados Unidos ha salido con una nueva declaración ubicando a nuestro país como un país peligroso para los turistas, un país al que no se recomienda viajar y evidentemente eso es lamentable, eso nos golpea desde el
punto de vista del ingreso de turistas, desde el punto de vista económico también, desde el punto de vista de nuestra imagen, y por eso el tema de seguridad es urgente y hemos planteado no solamente el equipamiento de policías, capacitación de policías a través de autoridades policiales de otros países con las que hemos estado conversando, sino también, por supuesto, la creación de más plazas de policías. Nosotros hemos planteado abrir 1000 plazas de policías con las cuales poder hacer las intervenciones que se deben hacer en las comunidades más conflictivas, eso sí, de la mano de instituciones como el INAMU, como el PANI, como instituciones que van a proteger a los miembros de la familia y van a acompañar a los miembros de la familia que, por ejemplo, quedan solos una vez que se detiene a la persona que por años les ha mantenido económicamente, lamentablemente con actividades ilícitas, y eso es necesario. Una intervención no debe ser solo policial, sino que debe ser integral. Y esto de la mano con el trabajo que estamos haciendo, mencioné el tema de los escáneres. Los escáneres en puertos, aeropuertos, fronteras y aduanas nos permitirán no solo atacar la evasión y conseguir recursos para el país a través de la detección de posible mercancía que pretendía evadir impuestos, sino también, por supuesto, el tema de la seguridad y específicamente la detección de cargamentos de droga que hoy por hoy están pasando fácilmente y yendo hacia otros países. Ya ha habido descubrimientos, decomisos provenientes de Costa Rica, y eso también es lamentable porque también nos afecta en la imagen. Así que esos 3 temas para nosotros son fundamentales y pues estamos trabajando seriamente en dar pasos desde el inicio del gobierno para generar resultados. Entonces, don Fabricio, para recapitular, estaríamos hablando de sus propuestas en materia de empleo con el Plan 1414, sus propuestas para poder superar este rezago en materia educativa, y en un tercer punto todo el tema de seguridad y obviamente que tiene que ver con la posible penetración del narcotráfico. Eso para que también quienes están siguiendo nos lo tengan claro. Ahora, centrándonos nuevamente en su primer propuesta, que usted considera de las más importantes, el Plan 1414, sabemos bien que el tema del desempleo pues es uno de los ejes de ataque de muchos de los candidatos a la presidencia. Hay varios planes que precisamente también los eligen como su principal enfoque de campaña. En su caso, el Plan 1414, ¿en qué se diferencia de lo que están proponiendo otros candidatos y por qué usted considera que es el plan más fuerte para poder atacar el desempleo en el país? Sí, mire, y muy buena pregunta también, porque para nosotros es importante que los costarricenses puedan identificar que desde el punto de vista de Nueva República sí se puede hacer una reactivación económica, sí se puede generar empleo. De hecho, no lo mencioné, la meta del Plan 1414 es lograr dejar el desempleo para el próximo gobierno, para el gobierno que inicia en el 2026, en un máximo de un 6%. Entonces, ¿por qué creemos que es más efectivo? Bueno, porque atacamos problemas que hoy por hoy afectan esa generación de empleo. Por ejemplo, hablando de las pymes representan el 90% del parque empresarial del país, han tenido serios problemas para obtener financiamiento a través del sistema de banca para el desarrollo, y para ellas en ese plan 1414 ofrecemos 3 medidas inmediatas que son de alto beneficio. Ventanilla única digital para que puedan introducir los requisitos y de forma inmediata, de forma digital, introducen los requisitos y de forma inmediata están habilitados para empezar su negocio. Hay un rezago importante cuando alguien quiere abrir un nuevo negocio que le hace esperar 6, 9, hasta 12 meses mientras cumple todos los trámites visitando una y otra institución durante todo ese tiempo. El plan de la ventanilla única digital lo que pretende es que en un día, luego de presentar los documentos, ya pueda abrir su negocio. Incluso conocemos casos de emprendedores que mientras hacen toda la tramitología de más de 6 meses, están pagando el alquiler de un local, están invirtiendo, gastando y no están recibiendo nada, no están generando nada, y tampoco al Estado le entra nada por los impuestos que podría estar generando, por las cargas sociales que podrían estar generando. Entonces, por eso es importante ese tema de la ventanilla única digital. También, por supuesto, trabajar en los cambios que necesita el sistema de banca para el desarrollo, sobre todo en temas de garantías. Se le están pidiendo garantías a los emprendedores que les son imposibles de cumplir en muchos casos porque ni siquiera han abierto el negocio. Y finalmente, el tema del bono PYME, que es un bono que sale de recursos que ya están en banca para el desarrollo, que están ociosos y que podrían generar un gran apoyo,
un gran empujón para estos emprendimientos, de manera que este bono les permitiría pagar alquileres, pagar salarios y comprar materia prima para su negocio en particular. Evidentemente, cada negocio tiene sus diferencias, sus particularidades, y en el proceso es que se determina cuáles tienen acceso a cuánto durante los 3 meses que pretendemos dar ese bono, pero lo más importante es eso: reactivar la economía, generar empleo, motivar a los costarricenses a trasladarse de la informalidad a la formalidad, que para eso también tenemos un proyecto ya presentado en la Asamblea para que los trabajadores independientes paguen lo mismo que pagan los asalariados en cargas sociales, lo cual sería un incentivo también mayúsculo para que la gente se formalice, ¿no? Entonces, en esa misma línea, por ejemplo, pretendemos promover un proyecto que tiene años pegado ahí, que no camina, que es el Canal Verde Interoceánico. Lo vamos a declarar de interés público para que se aceleren los procesos, para que los estudios de prefactibilidad determinen por dónde deben pasar esos 315 kilómetros de carretera entre Siquirres y la Cruz de Guanacaste, y podamos empezar a generar empleo en zonas que están altamente deprimidas en el tema del desarrollo humano, económico y social. Son 9 cantones, varios de los cuales, por lo menos 4, que están en los últimos 10 lugares de desarrollo económico y social. ¿Por qué pensamos que es la mejor opción? Porque estamos pensando en la gente, porque estamos pensando en los que más lo necesitan, porque creemos firmemente que lo que estamos planteando es realizable. Hemos estado incluso conversando con organismos multilaterales para renegociar la deuda que vence en el 2022, 2023, 2024, que son 12,000 millones de dólares en esos 3 años. Hemos estado conversando con la Bolsa Nacional de Valores para que de ahí salgan fondos de capital de riesgo para que inviertan en obras de infraestructura y también en turismo, que turismo es una actividad sumamente golpeada por la pandemia, más de 200,000 empleos perdidos. Y en esa línea, creo que con ello estamos demostrando a los costarricenses que no estamos esperando a llegar el 8 de mayo para trabajar. Ya estamos haciendo las conversaciones, las negociaciones, viendo los diferentes panoramas para que el plan se pueda cumplir desde el primer día. Específicamente sobre este bono que usted estaría otorgando a las pymes de 3 millones de colones. Bueno, es un punto que se ha criticado, que algunos consideran que no es factible y que se considera como que se estaría expropiando el dinero de los ahorrantes. ¿Usted cómo toma esa crítica a esta propuesta? La tomamos bien porque preferimos que nos critiquen por hacer propuestas a que nos critiquen por no hacerlas. Y han sido tantas las propuestas que hemos presentado que pues ahí andan buscando a ver cuál critican, y con algunas lo están haciendo, y eso nos permite también ampliar. Número 1, los recursos que están en Banca para el Desarrollo no provienen en su mayoría de ahorrantes, del ahorro de los costarricenses, sino más bien de fideicomisos. Número 1. Número 2, no es que se va a botar la plata y se va a regalar y se va a entregar para que hagan lo que quieran. Todo se hace a través, y así es el planteamiento, de un código QR que se le entrega a los que calificaron, porque es un proyecto de ley. Acuérdese de esto, es un proyecto de ley que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa. Nosotros lo vamos a impulsar porque entendemos la necesidad que tienen hoy muchos emprendedores de acceder a recursos para poder levantar sus negocios. Así que una vez que lo impulsemos y lo logremos aprobar en la nueva Asamblea Legislativa, pues básicamente lo que se le entrega es el código QR. Repito, esos fondos están ahí, son fondos que no golpean el dinero de los ahorrantes, y básicamente pues van a permitirle a estas pymes activarse. Es dinero que va a regresar a las arcas del Estado convertida en impuestos, porque es dinero que se va a utilizar en el pago de alquileres, y el dueño del local al que se le pagó ese alquiler paga impuestos. Se va a utilizar en pago de salarios, y estos salarios pagan impuestos. Se va a utilizar comprando materia prima, y el que vendió esa materia prima paga impuestos, y por supuesto en cargas sociales también. Entonces creemos que es una propuesta muy buena que va a permitir reactivar la economía, que va a permitir, y por supuesto esto de la mano con un gobierno facilitador que le permita a las pymes abrir, como le mencioné, a través de la ventanilla única digital, y que le dé las herramientas a los emprendedores para encadenarse productivamente con otras. Así que creemos que es una propuesta que va a ser muy efectiva, que ayudará a muchísimos emprendimientos y que nos ayudará a reactivar la economía, algo tan necesario en un tiempo en el que usted pasa por San José y ve el montón de negocios cerrados, el montón de cortinas metálicas lamentablemente abajo cerradas, con los rótulos de se alquila o se vende. Hay que cambiar eso. Nada más para reiterar, don Fabricio, el tema de este bono en cuanto al límite de tiempo y espacio, y también quiénes podrían aplicar para el mismo, ¿no? Específicamente dentro de todas las pymes.
pymes agrícolas, pymes comerciales, pymes turísticas, pymes tecnológicas, todo tipo de pyme que, bueno, la discusión de cuáles son los requisitos que deben cumplir es una discusión que se está dando en la Asamblea Legislativa. Hay una propuesta que habla de que tenga por lo menos 10 empleados, pero hay otra propuesta que habla de disminuir ese requisito para que sean menos y más de estas pymes puedan acceder. Estamos hablando de un bono de hasta 3 millones de colones por 3 meses, repito, para el pago de alquileres, para el pago de salarios y para la compra de materia prima. Esa es la propuesta específica, tomando en cuenta que según los cálculos que se han hecho, ha habido momentos en los que en Banca para el Desarrollo hay hasta 700 millones de dólares que no se están usando, que están ahí ociosos. Ahora, un punto importante también en tema de empleo son los regímenes de zona franca. Su posición con respecto a esto también para repasar. Obviamente hay teorías que hablan de materia impositiva, etcétera, pero me gustaría escucharlo a usted con respecto a este tema. Y sobre todo, sí, Fabricio, miren, disculpe, también sí. Se han comentado algunas propuestas de también extender los regímenes de zona franca a zonas rurales, por ejemplo Punta Arenas, donde sabemos que también hay muchísima necesidad de empleo. Sí, esta respuesta se la daré más o menos en 2 líneas. La primera, decirle que durante estos años, con los diputados que representan a Nueva República y yo mismo en redes sociales y medios de comunicación, me he manifestado en contra de impuestos a las zonas francas. ¿Por qué? Por lo que genera en empleos, que es una cantidad muy importante, zonas francas, y además por la oportunidad que tendríamos precisamente, y eso me lleva al punto 2, de llevarlas a zonas cuyo porcentaje de desempleo incluso ronda el 30%, como los que usted mencionó, las zonas fuera del gran área metropolitana, las provincias costeras, la zona norte del país, etcétera. ¿Y qué pretendemos? Bueno, impulsar más bien que zonas francas lleguen a esos lugares a generar empleo, no solamente para talento especializado, porque está claro que hoy por hoy mucho de lo que hoy nos ofrece la zona franca o el régimen de zona franca tiene que ver con empresas de ciencia, de tecnología, investigación y desarrollo, que para eso, y esto va de la mano con la reforma educativa que queremos plantear para preparar a nuestros estudiantes, a nuestros jóvenes para las carreras que requieren esas empresas, eso es muy importante, pero hoy por hoy incluso nuestra firma está ahí de primera en el proyecto de ley que presentó CINDE, que lo que pretende es dar incentivos precisamente al régimen de zona franca, incentivos que tienen que ver con el tema de cargas sociales, incentivos que tienen que ver con el monto de la inversión que tendrían que hacer para que vayan a esas zonas a ofrecer trabajo a talento no especializado necesariamente. Entonces, nuestro apoyo al régimen de zona franca es total. Creemos que hoy por hoy podría ser una solución muy importante al tema de desempleo que estamos viviendo y estamos trabajando en generar las condiciones de competitividad en relación a precio de electricidad, precios de combustibles, tramitología, como le mencionaba, conectividad y talento humano para que se reúnan las condiciones que nos permitan atraer más inversión, no solamente de zona franca, de empresas en general fuera del país, que me parece que sería la herramienta. Hoy por hoy la empresa privada es la que tiene opción de generar empleo y por ahí tenemos que caminar para poder lograr el objetivo. Don Fabricio, sigamos profundizando esta vez en su segunda propuesta más importante, que sería todo el tema de educación. Y ahí ciertamente, usted ya nos mencionaba y nos adelantaba algo al inicio del programa, y ahí ciertamente podríamos dividir esto en 2, toda la parte del rezago educativo que se ha visto agudizado por el tema de la pandemia, pero también todo un marco de crítica en la forma en la que la educación se ha ejecutado, y lo vimos en 2 ejemplos claros. Uno fue el tema de el cuestionario que se dio a través de las pruebas Faro, y el otro tuvo que ver pues con un contenido literario muy controversial, considerado de calidad pornográfica. Entonces están como en esas dos vías en donde se ha recibido muchísima crítica sobre cuál es la calidad de la educación, y por supuesto está todo el tema del rezago. Entonces, a través de sus propuestas, don Fabricio, ¿cómo se pueden solucionar el tema educativo en esas 2 vías? Hablando del cómo. Sí, yo le voy a sumar 2 a lo que usted mencionó de prueba Faro y de los textos eróticos de la página del MEP. Le voy a sumar un par de ejemplos más. Un examen donde califican como respuesta correcta ante la pregunta de héroes nacionales de la actualidad, califican como respuesta correcta incluir a don Carlos Alvarado y a don Daniel Salas.
Y por otro lado, otra pregunta que vimos en este gobierno también, donde califican como respuesta correcta, cuando preguntan cuál es el partido de la lucha anticorrupción en Costa Rica, ubican varios partidos políticos en las opciones y la respuesta correcta es el PAC. Eso nos demuestra que hay un tema ideológico que se ha ido manejando desde el Ministerio de Educación, desde el Consejo Superior de Educación, que hay que corregir. Por eso para nosotros está clara la estrategia que tenemos como partido y como próximo gobierno de hacer cambios en el MEP y en el Consejo Superior de Educación para eliminar esos tintes ideológicos y para dar una educación de calidad. Por eso le hablaba de las STEAM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, para potenciar, como decía yo, más que enseñarle a nuestros niños a aprenderse cosas de memoria, o a nuestros jóvenes, cosas de memoria para marcar una X en un examen, es potenciar sus habilidades blandas, potenciar su capacidad de trabajo en equipo, potenciar su liderazgo y prepararles para, por ejemplo, si quieren emprender cuando salen del colegio, si quieren compartir la actividad de estudiar en una universidad con la de tener un emprendimiento propio, que eso ha sido muy común ahora en tiempos de pandemia, pues darles las herramientas para eso, darles la educación financiera, para que cuando salgan del colegio tengan su primer salario, sepan cómo invertirlo, tengan nociones básicas de cómo no endeudarse de manera desmedida, de cómo usar una tarjeta de crédito, algo que hemos estado conversando con la Asociación Bancaria Costarricense, con la Bolsa Nacional de Valores, con el sector de economía social solidaria, incluso con los regímenes de pensiones, para que también sepan a cuál unirse una vez que empiecen a generar un salario, etcétera. Es decir, es todo un sistema en el cual, por supuesto, incluimos el tema del bilingüismo. Queremos que los estudiantes salgan de quinto año en un plazo de 10 años máximo, tengamos ya estudiantes que salgan del colegio completamente bilingües, lo cual les va a abrir grandes oportunidades. Pero no podemos dejar de lado lo que tiene que ver con educación universitaria, cuando hoy por hoy, precisamente, el mismo CINDE ha dicho que tenemos un problema en el sentido de que las carreras donde más se podría encontrar trabajo y un trabajo bien remunerado son aquellas que tienen que ver con investigación y desarrollo, ciencia y tecnología. Y por eso necesitamos también potenciar que el Consejo de Educación Superior pues dé oportunidades a las universidades y no genere tanta traba para que se puedan dar las carreras. Recientemente se rechazó una en ese consejo que pretendía la Universidad LEED, la LEED University, de ciencia de datos, una carrera que se pretendía habilitar, acreditar y no se logró. Esto, por supuesto, de la mano, Estefanía, con lo que tiene que ver con conectividad, que lo mencioné anteriormente, 100% conectividad en escuelas y colegios, en comunidades, para que los niños tengan acceso a conectividad aún en sus casas. Eso nos lleva a incluir el tema de la conectividad en la ayuda social, junto con una estrategia para darles las herramientas también, porque no hacemos nada dándoles el internet si no tienen cómo conectarse con una buena tablet y una buena computadora. Estamos ya también viendo desde ya las opciones que tendríamos como país para adquirir esos instrumentos tecnológicos para ponerlos en manos de los estudiantes lo más pronto posible y que tengan esas herramientas. De la mano esto, por supuesto, también con la dignificación de los educadores. Hoy por hoy la gran queja de los educadores en todo el país es que les han puesto cargas administrativas que les interfieren en su trabajo como docentes. Eso hay que cambiarlo, hay que trabajar con los educadores, capacitándolos en estas herramientas tecnológicas, acompañándolos, sí, supervisando, pero no una supervisión que va con la determinación de castigar al que no cumple, sino de ayudarles a actualizarse en las metodologías, a actualizarse en temas de tecnología. Eso es fundamental. Y además el tema de la infraestructura educativa que le mencionaba, 883, vuelvo a decir el número, lo tengo clarísimo porque me lo actualizaron en estos días, centros educativos con orden sanitaria. Se ha descuidado a la gente y se han descuidado las cosas también, se ha descuidado el lugar donde nuestros hijos e hijas van a educarse, van a prepararse para el futuro, y eso no puede seguir sucediendo, y pensamos como herramienta para resolver ese tema la alianza público-privada para generar esos proyectos de infraestructura educativa que necesitan resolverse. Con respecto, precisamente los docentes, en esta administración se había prometido el tema de las pruebas de idoneidad. Al final pues es algo que no se ha ejecutado y que precisamente también busca poder fortalecer las capacidades de los docentes, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre el fortalecimiento de las habilidades, del conocimiento de los docentes para que a su vez podamos pues ir elevando también la educación que reciben los niños, niñas y jóvenes de este país?
No, eso es fundamental y por ejemplo, nosotros hemos lanzado en estos días, creo que fue el día de ayer o antier, la idea de darle las herramientas a todos los funcionarios públicos, con más razón a los educadores, para que aprendan inglés, para que tengan acceso a convertirse en funcionarios bilingües, y en el caso de los educadores eso es todavía más vital, porque hoy por hoy ha sido una de las quejas que se han dado, en el sentido de que no tenemos, lamentablemente en muchos de los casos, educadores que puedan enfrentar la posibilidad o enfrentar el reto de enseñarle inglés a sus estudiantes. Entonces, como lo hemos mencionado en nuestro plan, eso de dignificar a los educadores, quitándoles, por ejemplo, cargas administrativas, va de la mano de tomarnos juntos de la mano, valga la redundancia, y caminar hacia un proceso en el cual los educadores sean los que lleven a cabo, los que materialicen esa propuesta, y para eso tienen que capacitarse, indefectiblemente. Para eso tienen que, de la mano con el trabajo que van haciendo en las escuelas y colegios, pues entrar en procesos de capacitación que, como le repito, dan de la mano con un proceso de supervisión, pero un proceso de supervisión que lo que pretende es convertirlos en educadores de primer mundo, en educadores que puedan enfrentar los cambios que hoy sufrimos como mundo en general, que nos han llevado ya de lo análogo a lo digital, que nos tienen inmersos en un mundo tecnológico, y eso es lo que quieren los estudiantes, eso es lo que quiere la juventud. Hoy la juventud, hoy los mismos niños saben más cómo utilizar un teléfono que nosotros los adultos, y por eso debemos darles esas herramientas educativas para a la vez generar los incentivos para que los estudiantes no se quieran salir en ningún momento del sistema y más bien permanezcan ahí, porque ahí están aprendiendo, porque ahí están creciendo y porque ahí están de la mano con la tecnología, que es con lo que conviven prácticamente todos los días. Como tercer tema prioritario, usted coloca el tema de la seguridad, el combate, pues todo el tema que tiene que ver con crimen organizado, narcotráfico. Evidentemente, en los últimos meses ha trascendido incluso a nivel internacional, desafortunadamente, el nombre de Costa Rica como un nuevo paraíso de la droga. Entonces parece que incluso en ese sentido pues va cambiando incluso la forma en la que operan los grupos del narcotráfico. Pues también tuvimos un caso hace poco de presunta corrupción y penetración del crimen organizado en una institución pública, en el AIA, a través de lo que es conocido como el caso Azteca. Entonces, don Fabricio, reflexionemos sobre lo que usted cree que no se ha hecho bien en la administración de Carlos Alvarado y el Ministerio de Seguridad, y cómo un Ministerio de Seguridad liderado por su equipo vendría a marcar una diferencia para poder cambiar este rumbo que parece ya prácticamente definitivo, que nos vamos pareciendo a la región centroamericana en estos aspectos. Mire, yo creo firmemente que estamos ante un reto en todos los sentidos. Usted acaba de mencionar el tema de la seguridad y de la mano con educación y con el tema del desempleo, son definitivamente los temas donde la gente se siente más desprotegida. Hoy por hoy, y he recordado esto muchas veces en entrevistas en estos últimos días, porque como usted lo sabe, fui y formé parte de un equipo periodístico en la televisión de este país durante muchos años. Y en aquellos años, desde 1998 hasta el 2009, que fue mi paso por la televisión de este país, cubrir un homicidio por sicariato no era cosa de todos los días como lo es hoy. Era cuestión de una vez por mes, una vez perdida, y eso significaba sacar la móvil, hacer transmisión en vivo, a veces llevar hasta varios equipos, dependiendo de la magnitud del homicidio, de la persona que había sido víctima, etcétera. Y pues representaba algo bastante inusual. Sin embargo, en aquellos años se decía, si no se hace algo, en algún momento vamos a estar a la par de países como Colombia o como México, donde lamentablemente el narcotráfico toma las calles, se matan entre bandas narco, y es lo que estamos viviendo hoy. Y quizá muchos han visto con tibieza la situación, porque han dicho, es que se están matando entre ellos, son narcotraficantes, son gente de bandas narco, pero son gente de bandas narco que pertenecen a familias que están sufriendo, y a familias
que se ven sumamente afectadas y que a la vez heredan prácticas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, Estefanía? Quiero decir que no podemos ver con tibieza como se ha visto. Usted me pide que analice. Bueno, lo que le puedo decir es que se ha visto con mucha tibieza, no se han tomado determinaciones serias desde las autoridades de este país para atacar el problema. Por eso le decía que cuando se hace una intervención en una comunidad, no puede ser una intervención solamente con la sección de capturas del OIJ o con los investigadores de estupefacientes o con la PCD o con la fuerza pública para detener a un delincuente, a un narcotraficante local. A la par tiene que ir el Ministerio de la Familia, nosotros lo proponemos así, un Ministerio de la Familia que agrupe, no elimine, sino que agrupe a INAMU, al PANI, que agrupe a las instituciones que defienden a los diferentes miembros del núcleo familiar, al CONAPDIS, a CONAPAM también, para que si se detiene al delincuente, que era el que proveía, lamentablemente con actividades ilícitas, pero proveía a la familia, esa familia no quede desprotegida, porque entonces el joven, el hijo del narco que acaban de detener, es el que va a quedar a cargo de la actividad y entonces vamos a mantener el círculo vicioso, ese círculo vicioso del subdesarrollo que nos tiene hoy como está. Entonces, por eso es importante lo de la intervención, pero para que esas intervenciones se den y tengan efectividad, sí tenemos que equipar a nuestra policía, tenemos que darle armas, tenemos que darle vehículos que compitan con la delincuencia. En Costa Rica, mientras en otros países pasa lo contrario, en Costa Rica las mejores armas y vehículos los tiene la delincuencia y debería ser al revés. No cuentan ni siquiera, empatando es un poco con lo que pasa en nuestras escuelas y colegios, nuestros policías no cuentan ni siquiera en muchos casos con delegaciones decentes. Están a ver, creo que todos vimos en algún momento la fotografía de la rata nadando en la sopa de un policía en una delegación de nuestro país. Ese tipo de cosas no pueden suceder si queremos enfrentar la delincuencia como debe ser. Entonces, equipamiento, tecnología, más policías. Nosotros sí hemos hablado de contratar 1,000 policías por año, darle una pensión anticipada a los policías. No puede ser que se pensionen a la misma edad que se pensiona pues todo el mundo cuando estos han estado arriesgando su vida, cuando el desgaste físico y emocional es tan fuerte y como repito, cuando han estado incluso cerca de perder la vida en muchas ocasiones. Entonces también nosotros creemos en dignificar a la policía. ¿De dónde los recursos? Bueno, ya le hablé, por ejemplo, de los escáneres que según los cálculos de nuestros equipos estarían generando 468,000 millones de colones por año, recursos que muchos de ellos se puede utilizar precisamente en la apertura de esas plazas para nuevos policías, que por supuesto debe ir de la mano de herramientas tecnológicas, como mencioné, herramientas tecnológicas y aplicaciones para una denuncia más rápida, de cámaras de vigilancia, con lo cual se necesita, por supuesto, un diálogo muy certero con las municipales, con las 83 municipalidades del país y, por supuesto, también esto tiene que ir de la mano con un proceso de educación, como lo mencioné, y de generación de empleo, porque también la generación de empleo es un ataque certero a la pobreza y a la delincuencia. Precisamente cuando hablamos de dónde obtener los recursos o la afectación, una de sus propuestas que va con el tema de la reducción del IVA y del impuesto de renta, pareciera que la propuesta ya pronostica una afectación importante. Hacienda acaba de decir que justamente IVA y renta han sido los impuestos pues, que más generaron en el año 2021. Entonces, yo le pregunto, usted propone 5% de reducción de impuesto de renta y una reducción del 9% en IVA. ¿Cuál es el cálculo que tiene usted y su equipo en cuanto a la afectación que esto generaría? Sí, bueno, mire, va por dos líneas también. Número uno, creemos que no habrá afectación porque creemos que eso lo que va a hacer es dinamizar el comercio. Hay experiencias en otros países, le hablo de una de las más recientes que se dio en Colombia con la aplicación de varios días sin IVA. Esos varios días sin IVA generaron una dinamización del comercio que aumentó las ventas en un 165%. Ahí está en diferentes plataformas de medios de comunicación colombianos. Nosotros creemos que al disminuir los impuestos, lejos de provocar una contracción o disminución de ingresos, al contrario, vamos a provocar que la gente se vea incentivada a comprar más, a ir más a comercios, a salir más
con la esposa o con los amigos o con la familia a cenar o a pasear, y eso va a dinamizar el comercio de manera que para nosotros la afectación es 0%. Así lo estamos planteando, y en todo caso creo que todos tenemos claro que nuestra propuesta es una propuesta inicialmente temporal a causa de la situación que se dio en pandemia, para alivianar la carga que los costarricenses están viviendo económicamente a causa de la pandemia y a causa de los martillos del gobierno. Y por supuesto que en esa línea creemos que la gente, repito, lejos de agarrar ese 4% que le vamos a bajar en IVA, lejos de agarrarlo y meterlo debajo del colchón, van a ir a comprar más. El comercio se va a dinamizar. En eso coinciden incluso los representantes de las diferentes cámaras con quienes hemos compartido esta iniciativa. Pero a la par de eso, Estefanía, debo decir, y ya mencioné un caso, mencioné el caso de los escáneres, pero debo mencionar también el caso de la venta de activos ociosos, que fue otro proyecto que se presentó, que generaría hasta 200 mil millones de colones en 4 años, según los cálculos de nuestros equipos. También la reestructuración, o más bien la renegociación del pago de alquileres de los edificios del Estado, lo cual va a traer un ahorro importante, una disminución del gasto importante. Debo decir también que estamos planteando la reestructuración de la deuda interna, lo mencioné hace un rato, 12.000 millones de dólares que vencen en el 2022, 2023 y 2024, que hay que renegociar para que podamos trasladar esos montos a 30 años plazo con interés menor, lo cual también nos va a dar flujo de caja. Es decir, hay una serie de acciones que a la par de este tema de disminución de impuestos generan, número uno, que no haya ningún tipo de hueco fiscal, y número dos, que generan recursos frescos para los costarricenses, hasta para pagar deuda, en algunos casos particulares de los que estamos proponiendo. Así que por ese lado los costarricenses pueden estar tranquilos que no es una propuesta simplemente por ganarnos su voto, no, es una propuesta pensada, trabajada, pensando en la dinamización de la economía, del comercio, y por supuesto en la ayuda para todos los costarricenses. Usted menciona la venta de activos ociosos. ¿Cuáles serían esos activos? Bueno, estamos hablando de hoy por hoy vehículos, no solamente vehículos que son del Estado porque el Estado los compró y no los está usando, maquinaria, sino también ahí estamos hablando de decomisos que, por ejemplo, se hicieron en algún momento particular en casos de narcotráfico y en otros delitos que están ahí, que tienen años de estar ahí. Hay planteles llenísimos de vehículos, de motocicletas, de maquinaria decomisada por diferentes razones, incluso relacionada con tránsito, con asuntos de tránsito, ¿verdad? Con operativos de tránsito. También estamos hablando de terrenos, estamos hablando de edificios, y todo eso a la hora de ponerlo o de lograr venderlo, porque son activos ociosos que no se están usando, no solo nos generan los recursos que mencioné, sino también nos genera la disminución de pagos de alquileres, por ejemplo, de planteles donde se tienen esos vehículos de los que hablé. Entonces sí hay un gran abanico de activos que podrían venderse a través de este proyecto, que dicho sea de paso ya fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que a estas alturas, 3 meses después, el presidente no lo ha firmado. Don Fabricio, salgámonos un momentito del tema nacional para hablar un poquito de política exterior y además mencionar el tema de un spot publicitario que dio de qué hablar en las últimas semanas que usted saca, en donde menciona el peligro del avance de la izquierda extrema latinoamericana en Costa Rica. La semana pasada tuvimos al candidato don José María Figueres, le hablábamos sobre el tema, él considera que ese peligro en Costa Rica no es posible, que Costa Rica no reúne las condiciones para que la izquierda extrema avance. Sin embargo, bueno, usted lanza este spot. ¿Cuál es su posición? Si puede profundizar aún más sobre Claro que este sí. tema y sobre el posible peligro y lo que usted considera podrían ser las oportunidades que tiene Costa Rica de avance. Claro que sí, mire, dentro de nuestra campaña política nosotros nos hemos determinado poder hablarle a los costarricenses, no solamente de nuestra propuesta, no solamente de las muchas, y aquí hemos tenido, y le agradezco por eso, la oportunidad de ampliar bastantes de ellas, sino también lo que hoy por hoy representa un discurso que podría ser un discurso muy romántico, muy atractivo para muchos, porque desde el punto de vista social, pues se habla del apoyo a los más necesitados y se habla de cercanía con la gente, cuando eso realmente no es así. En el pasado,
José María Villalta ha hablado claramente de su vínculo con el comunismo y más allá de sus palabras ha habido acciones como el viaje de sus diputados en el periodo 2014-2018, acompañados de la entonces presidenta del partido y hoy miembro de la fórmula presidencial de Villalta, Patricia Mora, el secretario general, a celebrar el sandinismo, a celebrar el aniversario del sandinismo en Nicaragua. También ha habido manifestaciones incluso de medios cercanos al comunismo y cercanos al régimen cubano, donde han pues planteado que la opción más cercana a ellos en Costa Rica se llama Frente Amplio. De manera que lo que hoy algunos pueden pensar no es un peligro, nosotros sí lo vemos como un peligro si lo dejamos crecer y lo dejamos avanzar. No solamente hablamos de que lleguen al gobierno, sino también de que lleguen diputados a implementar. Y le voy a poner un ejemplo claro de esto. Cuando fui diputado, yo presenté un proyecto de ley para que se le diera la información a los estudiantes de primer ingreso a las universidades de cuáles son las carreras más saturadas en Costa Rica. Había recibido visitas de estudiantes de periodismo, de estudiantes de odontología, de estudiantes de derecho, preocupados porque se daba un crecimiento en estas carreras sin que hubiera un mercado laboral que pudiera reunirlos a todos. Yo presenté el proyecto y el proyecto me lo bloqueó el Frente Amplio. Y la razón que me dio el diputado en aquel momento del Frente Amplio fue que ese proyecto afectaba carreras que estaban vinculadas directamente con ellos, sobre todo relacionadas con ciencias sociales. Yo salí de una facultad de ciencias sociales y yo pues amo mi carrera y por supuesto que es una pasión para mí el tema del periodismo, pero tenemos que enfrentar la realidad. Hoy por hoy son carreras saturadas y necesitamos ir más a temas de ingeniería, de ciencia y tecnología. Bueno, por temas ideológicos nos lo bloquearon y no pudo hacerse ese proyecto que pretendía informar a más jóvenes para que tuvieran realmente oportunidades laborales cuando decidieran por una carrera en las que sí había mercado. Entonces, básicamente, cuando yo hablo del peligro del comunismo, es un peligro de una ideología que pretende igualar hacia abajo, donde sí es un peligro porque en otros países donde antes decían, no, no es peligroso, aquí no nos va a pasar lo de Cuba, decían en Venezuela, bueno, veamos lo que están viviendo hoy. Y básicamente cuando vemos declaraciones como las que se dieron recientemente de doña Patricia Mora y de la candidata de Guanacaste en relación al aeropuerto y en relación a la creación de hoteles, cosa que generaría muchísimo empleo, pues ahí nos damos cuenta de que pues su concepto de reactivación económica sí es un peligro para nuestro país. Nosotros mantenemos la idea, cuando le hice la pregunta en un debate de la semana pasada a don José María Villalta al respecto, lo que hizo fue atacarme, pero no respondió a la pregunta y nunca quiso pues reconocer su cercanía con estas ideologías que tanto han destruido a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Cuál sería la línea de política exterior que usted conformaría junto con su gobierno y especialmente con Nicaragua, que es un tema sumamente delicado porque también hay un tema de posible bloqueo en la frontera dependiendo de los movimientos que se puedan hacer en cuanto a política o diplomacia? ¿Por dónde se orienta usted, don Fabricio? Sí, mire, recientemente tuvimos una reunión con el cuerpo diplomático en este país, reiterándoles que siempre en un gobierno de Nueva República habrá apertura, queremos atracción de inversión, queremos promoción del deporte, de la cultura, del comercio, del turismo, queremos que nuestros embajadores en sus países sean esos promotores que permitan acuerdos no solo bilaterales, sino multilaterales que generen beneficio en ambos sentidos o en todos los sentidos cuando se trata de varios países. Y siempre nuestra diplomacia defenderá la democracia, siempre nuestra diplomacia defenderá al ciudadano independientemente de cuál país sea. Entonces, cuando usted me habla de Nicaragua, por ejemplo, nosotros creemos que hay hoy por hoy, y ha sido histórico el traslado, la migración de nicaragüenses a nuestro país, pues nosotros mantendremos una línea de recibir, de abrazar, de darle oportunidades a los nicaragüenses, eso sí, a los nicaragüenses que vengan, como han venido muchísimos, miles a nuestro país, a producir, a trabajar, a ser parte de nuestra población y que hoy, pues creo que todos tenemos claro que hay muchísimos nicaragüenses que ya son parte de nuestras familias y les respetamos. Algunos de ellos han hecho su carrera aquí en el sentido de que fueron a la escuela, fueron al colegio y hoy por hoy incluso muchos de ellos no pueden accesar a educación universitaria por la falta de oportunidades que han encontrado, por ejemplo, en las autoridades de migración para regular su situación migratoria. Entonces, se trata de ir en dos líneas. Por un lado,
ser rigurosos, eso sí, en que a nuestro país no entren personas que vengan con el fin de hacer daño, que vengan con antecedentes delictivos que podrían generar algún peligro para nuestra ciudadanía, pero a la vez recibir a aquellos que vienen precisamente huyendo de las situaciones de las situaciones lamentables que se están dando en esos países donde, pues lamentablemente, esos regímenes totalitarios les hacen pensar en huir y en salir hacia nuestro país. Entonces, básicamente, a nivel general, es espacios de diálogo con todos los países, haciendo respetar el nuestro, por supuesto, pero también generando espacios para que a nivel de turismo, de comercio, de deporte y de cultura, como mencionaba, podamos hacer cosas juntos con los países que así lo deseen y que estén dispuestos, por supuesto, a tener una relación cordial y diplomática con nosotros. China, don Fabricio, ¿qué piensa usted sobre el tema de China y la relación con este país, específicamente a nivel comercial? Mire, yo creo que China nos presenta una gran oportunidad. Por ejemplo, cuando hablamos del proyecto 100% conectividad, estamos hablando de oportunidades grandes para Costa Rica de avanzar rápido en ese tema. Cuando hablamos del turismo, por ejemplo, cuando hablamos de turismo chino, estamos hablando de que si hacemos una efectiva política y una efectiva estrategia para atraer a esos turistas. Estamos hablando de que es una población de más de 1 billón de personas, según el dato que recuerdo ahorita, y que podría atraer con solo un pequeñísimo porcentaje a muchísimos que podrían generarle muchos recursos al sector turismo, que además necesita una reactivación, que además es la actividad que democratiza más los recursos, porque no solo gana el del hotel, gana también la señora que vende artesanías, gana el taxista que los llevó, etcétera. Y por supuesto creemos que hay grandes oportunidades y nos gustaría pues ampliar ese pequeño porcentaje que hoy representa a nivel de comercio exterior, ampliarlo, y para eso es que nosotros estamos impulsando, por ejemplo, y eso le digo a los guanacastecos, que en sentido contrario a lo que han escuchado de otros partidos, con nosotros tendrán a un partido que inmediatamente impulsará la ampliación del aeropuerto de Liberia, porque va a traer mucho empleo a los guanacastecos, que aunque lo usen o no lo usen los guanacastecos, va a ser un generador de empleo, no solamente a través de esa construcción de esos 300 metros que necesita la pista del aeropuerto, sino de los muchos turistas que podrían venir de China, que podrían venir de Singapur sin una sola escala, y que generarían un movimiento turístico muy importante para la zona de Guanacaste. Entonces, por supuesto que es parte de China, es otro de los países, así como todos los demás que mencionaba, en los que por supuesto creemos que hay oportunidades para crecimiento en cuanto a nuestras relaciones comerciales, turísticas, tecnológicas y demás. Don Fabricio, explotación de gas natural, de petróleo, de oro, y el mundo camina en otra línea, y nosotros como país nos hemos caracterizado por ser un país verde y vamos hacia una economía verde. ¿Por qué usted defiende este punto? Mire, precisamente hoy el Colegio de Geólogos nos da la razón en el sentido de que como país tenemos una gran oportunidad de desarrollo, de crecimiento económico. Nuestros cálculos indican que el proyecto de titularización para la exploración y el aprovechamiento de recursos naturales que presentó el diputado Jonathan Prendas de Nueva República podría generarnos, en 4 años el 20% de la deuda que tiene el país. Yo creo firmemente, Estefanía, que hoy por hoy países como Noruega nos han demostrado que pues se puede hacer de forma amigable con el medio ambiente. Y llamo la atención, lo he llamado varias veces en este tiempo, en el sentido de que el discurso de la defensa del medio ambiente debería ser un poquito más, debería tener concordancia con las acciones. Nuestros ríos están sucios, hacia eso vamos, hacia protegerlos. Nuestros mares también, proteger nuestros mares, proteger nuestros parques nacionales. Nuestra diputada Carmen Chan presentó un proyecto para que haya más recursos para el Parque Nacional Manuel Antonio en Quepos, y ningún otro partido lo apoyó, y hoy se rasgan las vestiduras porque apoyamos la titularización para la exploración y aprovechamiento de los recursos naturales. Y es importante también mencionar, Estefanía, que esto lo hacemos porque creemos que se puede hacer de forma sostenible, de forma amigable con el medio ambiente, pero también porque creemos que generaría recursos para atacar el gran problema de pobreza que tenemos. Hay gente que no tiene oportunidad de tener las 3 comidas al día en su casa, pero tiene la riqueza debajo de sus pies, y creo que debemos
Número uno, trabajar en saber qué tenemos, pues a la vez que atacamos los serios problemas de los residuos, los desechos sólidos, el tema de la contaminación de ríos, mares, parques nacionales, el abandono de los parques nacionales, el tema de crucitas, donde prácticamente todo se ha quedado en el discurso también, mientras caminamos en la línea de la exploración, saber qué tenemos. Y le voy a decir algo más para cerrar. En países como en Belice se ha titularizado los recursos, se ha obtenido dinero para el país a cambio de no explotar esos recursos, a cambio de no aprovechar. Así que eso es una opción también que es parte de la propuesta que nosotros hemos presentado. Así que yo le diría a los que nos han atacado por ese tema que en lugar de rasgarse las vestiduras, seamos más consecuentes en el discurso de protección del medio ambiente y de verdad lo protejamos con acciones más asertivas en los temas que mencioné. Me gustaría cerrar esta entrevista, don Fabricio, donde usted nos pueda ampliar un poquito esta propuesta de carácter social que tiene que ver con condicionar las ayudas o los subsidios temporales, ¿no? A través de voluntariado en diferentes instituciones y además que va en la misma línea con las becas escolares, en donde se le estaría pidiendo a los padres que, por ejemplo, trabajen en las escuelas. Me gustaría que profundizara en este tema en estos últimos minutos. Sí, y sobre todo decirle a la gente que nuestra línea siempre va a ser la de hacer que el sistema social se reorganice, que las ayudas lleguen a quien realmente lo necesita, que se digitalice el sistema en general para que como país tengamos claro quién realmente necesita las ayudas. Las 23 instituciones sociales que hoy existen en Costa Rica deben ordenarse, deben organizarse y queremos darle oportunidad a todos. De manera que lo que se habla o lo que se menciona como un condicionamiento realmente es una oportunidad que nosotros queremos dar para atacar el problema social que existe en nuestro país de una manera diferente, no con asistencialismo, no con clientelismo, sino generando oportunidades. No es que a nadie se le va a quitar la ayuda social porque no haga, porque no puede hacer un voluntariado o algo por el estilo. Al contrario, lo que queremos es hacer, provocar un activismo de la gente que nos permita no dar ayudas por darlas, mientras lamentablemente hay gente que no aprovecha esas ayudas. Queremos generar empleo. Esa es la primera forma de atacar la pobreza en nuestro país, generando empleo. Y por supuesto, fortalecer también cada uno de los procesos sociales o de las ayudas sociales, como por ejemplo la red de cuido. ¿Qué pasa con la red de cuido actualmente? A la mujer que encuentra un trabajo, le quitan la red de cuido porque le dicen es que usted ya gana más de cierto monto, este monto la saca del umbral de pobreza y entonces ya usted no necesita la ayuda. Al contrario, es cuando más la necesita para no tener que sacar de ese salario, que de todos modos no es muy alto, para pagar una guardería o para pagarle a alguien que le cuide a sus hijos. En esa línea nosotros vamos, a nadie le vamos a quitar la ayuda. Básicamente queremos asegurarnos de que la ayuda llegue al que lo necesita y por supuesto cada caso es diferente habrá casos en los que sí, evidentemente podremos tener a la gente en voluntariados que a la vez generen un activismo importante, repito, que hagan a la gente sentirse parte de y que la hagan, por supuesto, sentirse motivada a ir más allá, a conseguir un empleo, a apoyar a otras familias, etcétera. Y en esa línea nosotros creemos que va a ser una forma muy efectiva de ordenar todo lo que tiene que ver con ayudas sociales, sin limitar, sin condicionar, sin quitarle la ayuda a nadie. Don Fabricio, nos hemos quedado sin tiempo, abordamos algunas de sus principales ideas en esta entrevista, pero me gustaría que usted invitara a las personas que están siguiendo esta transmisión para que puedan leer su plan de gobierno y sobre todo, dónde pueden encontrar toda la información y su plan de gobierno. Le agradezco mucho por esta entrevista, Estefanía, por permitirnos ampliar nuestra propuesta, pero en efecto, como usted lo menciona, a veces ni siquiera una hora alcanza para hablar de tantas cosas. Así que invito a los costarricenses a leer en la página Fabricio Alvarado, todo pegado, fabricioalvarado.cr. Ahí entran, ahí pueden ver quiénes son nuestros candidatos a la vicepresidencia, quiénes son nuestros candidatos a diputados en las 7 provincias, y ahí está el plan de gobierno en versión PDF, ahí lo pueden descargar, lo pueden leer, son más de 250 páginas. También en mi página de Facebook, Fabricio Alvarado, hay
N cantidad de videos de mis participaciones en debates, conversatorios, en entrevistas como esta. Esta entrevista la van a poder ver de nuevo ahí en mi página, y es importante que se informen, es importante que sepan por dónde va nuestra ruta para reactivar la economía y para generar mejores condiciones de vida. Muy importante decirle a los costarricenses, además de informarse, vaya a votar el 6 de febrero, que nada le impida ir a votar, no se quede en su casa. La democracia se construye participando, se construye votando, y es importante que lo haga, que vaya a las urnas. Sé que hay mucho voto silencioso, mucha gente que dice, es que no me animo a decir que voy con Fabricio porque me van a atacar, porque se me van a venir encima en redes sociales o en mi misma familia. Bueno, no lo diga, pero vaya a votar y vote por no solamente por Fabricio Alvarado en la papeleta presidencial, sino también por los diputados de Nueva República. Voten las dos papeletas por Nueva República. Creo firmemente que representamos la verdadera esperanza contra la corrupción que ha venido permeando nuestro país, lamentablemente, en los últimos años, en los últimos gobiernos, especialmente en los últimos 4 gobiernos, y además creo que es la opción de la esperanza frente al bipartidismo que hoy amenaza con regresar. Así que les pido, por favor, vayan a votar y háganlo bien, háganlo en las dos papeletas por Nueva República. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabricio, por haber conversado con nosotros este día. Muy amable. Gracias a usted, Estefanía, y gracias a En Profundidad y, por supuesto, a Teletica Radio también. Muchísimas gracias a usted también que siguió esta transmisión. Esta entrevista usted la puede repasar hoy a las 8 de la noche. También va a estar disponible en la cuenta de YouTube de teletica.com y por supuesto que a través de nuestra página web www.teletica.com. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta en un próximo En Profundidad.